Hola jóvenes, soy la profesora Débora Ponce y trabajaremos los ejercicios de geografía de la semana 13, correspondiente a las actividades económicas en el Perú. Hoy trabajaremos la primera parte de actividades económicas que corresponden al sector primario. Entonces recordaremos nosotros cuáles son las actividades del sector primario. Tenemos en este caso actividades del sector productivo y del sector extractivo. En el sector productivo tenemos dos, que vendrían a ser agricultura y ganadería. Conocido también, cuando unimos nosotros estos dos términos, como sector agro por agricultura y pecuario por ganadería, agropecuario. En extractivo, que es la que obtiene el recurso de la naturaleza sin ninguna transformación, tenemos la tala, pesca, la minería y la caza. En este caso nosotros ahondamos más de agricultura, ganadería, pesca y minería. En este caso entonces recordaremos que las actividades productivas, que vendría a ser la agricultura y la ganadería, solemos dividirlas en dos grupos. Uno vendría a ser el grupo de las actividades intensivas y el otro de las actividades extensivas. En otras palabras, hay ganadería intensiva y extensiva y hay agricultura intensiva y extensiva. Entonces vamos a ver cuáles son las características de estos dos tipos de actividades productivas. Cuando dicen extensiva, el término de extensión hace referencia a terrenos amplios. Si fuera ganadería, entonces tendríamos a los animales corriendo en el campo, igual que en función de la agricultura, ¿no? En la agricultura hacemos sembríos amplios, mientras que intensiva hablamos de lo contrario, terrenos pequeños. En este caso, si es ganadería, utilizamos granjas o establos, y si es agricultura, lo hacemos en pequeñas zonas de pampas o de repente hasta de manera artificial. Si hablamos netamente de la agricultura, vamos a darnos cuenta nosotros que las actividades extensivas se caracterizan por tener herramientas tradicionales. Por ejemplo, la chaquitaglia, en los andenes, mientras que las intensivas se caracterizan por tener maquinarias especializadas. Por eso que la intensiva se relaciona con ser una agricultura tecnificada y mecanizada. Además que el término intensivo también hace alusión al tiempo. Las actividades extensivas suelen ser de tiempo largo y la actividad intensiva por tener un tiempo corto. ¿Qué otras características podemos encontrar? En función de las lluvias, la actividad extensiva suele abastecerse de las lluvias, por lo tanto le dicen también agricultura de secano, mientras que la actividad intensiva se caracteriza por abastecerse de los canales de irrigación, puesto que recordarán ustedes que los ríos, sus valles a veces eran muy cortos y en el caso de la costa utilizábamos las pampas. Pues estos canales de irrigación hacen que se llame agricultura bajo riego o también de regadío. Ahora, la que genera mayor uso de dinero, pero también mayores ganancias, es la intensiva, por lo tanto le llaman que tienen mayor productividad. En base a eso, ya más o menos nos vamos situando en las regiones naturales, ¿no? La intensiva la encontramos nosotros en la costa. Recordarás que cuando hicimos los ríos,
los ríos que tenían canales y sistemas de irrigación eran los de la costa. La actividad extensiva nosotros la encontramos en la región andina, puesto que ahí es una zona donde siempre llueve y el terreno es amplio, que es acondicionado para esta agricultura. Y tú dirás, ¿y la selva? Recordarás que la selva baja era una gran llanura que se abastecía de la lluvia y de los ríos. Por lo tanto, la selva baja se le considera extensiva. Mientras que la selva alta la encontramos nosotros en las montañas. Entonces la agricultura no es sencilla, necesitamos maquinaria. Por lo tanto, en la selva alta utilizamos una actividad, o mejor dicho, una agricultura intensiva. En ese caso ya es mucho más sencillo, ¿no? Tenemos entonces en un examen de geografía, una de las preguntas está referida a la agricultura en el Perú, en los términos siguientes. ¿Cuáles son los espacios donde predomina una agricultura intensiva? Identifique y marque la secuencia de verdad o falsedad. Entonces, las mesetas andinas es la región de la sierra. Nosotros sabemos que las mesetas es una zona que no es tan fértil como el Valle Interandino, pero de todas maneras es una zona que tiene fertilidad y también en la crianza de euquenios. Por lo tanto, no sería intensiva. Las pampas costeñas, justo las pampas decíamos que carecen de lluvias y por lo tanto se abastecen por canales de irrigación, por lo tanto sería verdadero. Los barriales amazónicos, los barriales se encuentran en la selva baja, por lo tanto la selva baja se caracteriza por ser extensiva. Los bajiales también, estamos en lo mismo, selva baja. Recordaremos cuando hicimos nosotros el tema de selva baja, filos, altos, playas, restingas, pajiales y barriales y playas generalmente cercanas al río, mientras que las restingas y los pajiales por lluvia o por empozamiento. Y valles de la selva alta, y hemos dicho que la selva alta, por su misma geografía, se ayuda con maquinarias, verdadero. En este caso tendríamos entonces la clave A. ¿Qué otras cosas podemos hablar de la agricultura en el Perú? También que la mayor cantidad de zonas de agricultura en el Perú son agriculturas por parcelas, por pedazos de tierras. No como antes que eran los grandes terratenientes, ¿no? Tienen un mayor ingreso de las divisas en el sector de la agricultura, es decir, entre lo que viene a ser costa, sierra y selva, la costa tiene mayor ingreso en función de la agricultura. Y podemos decir también que no son terrenos muy amplios, especialmente las utilizamos más que todas las pampas a comparación de los valles que son estrechos y pequeños. Vamos con el segundo tema. Esto hace alusión a la producción pecuaria. Y ya hemos dicho qué significa pecuario. Significa ganadería. Un grupo de alumnos elabora una monografía sobre la producción pecuaria en el Perú y uno de los aspectos relevantes está referido al estudio de los departamentos con mayor número de cabezas de ganado vacuno. Entre las alternativas que se proponen, identifiquen los departamentos que reúnen características señaladas. Entonces, más o menos vamos a recordar nosotros cómo se distribuye la ganadería en el Perú. Entonces, la ganadería puede darse de diferentes tipos de animales. En primer lugar, tenemos el vacuno, que hace alusión no solamente al consumo de la leche de la vaca, sino también a la carne, ¿no es cierto? Tenemos luego el ovino, caprino, la ganadería de euquénidos, la porcina. Entonces, más o menos vamos a hacer alusión a cómo significa esta división. En el caso de la vacuno tenemos nosotros, por ejemplo, la vaca que produce la leche, la vaca Holstein.
que no es característica de nuestro país, pero viene de zonas europeas. Tenemos también la Sharping Down o algunas que son para consumo de la carne. Luego tenemos también la utilización del vacuno para tracción, que es para el arado del campo, ¿no es cierto? Y podemos tener otras especies, por ejemplo, como el ganado cebú, que no lo encontramos en las zonas de costa ni de sierra, sino en la selva. ¿Cómo es el cebú? Son una especie de ganado vacuno que tiene como unos cuernitos aquí y un lomo elevado. En este caso, ¿dónde encontramos nosotros ganadería vacuna? Generalmente la encontramos en las zonas altoandinas y obviamente la región netamente andina, sin necesidad de tener esta parte de elevación. Luego vamos a encontrar nosotros el ovino, que el ovino hace alusión a la oveja, y no solamente a la oveja, sino también la carne de su cría o también de la pareja en el sentido macho, porque la oveja está catalogada más que todo para el uso de la lana. Al igual que el ganado vacuno y ovino en el caso del Perú, se cataloga el uso mayor de la especie conocida como criollos, que ya es la mezcla de las otras especies y que no solamente se obtiene para una satisfacción de una sola necesidad, sino para varias juntas. En el caso del vacuno, obtienes la leche, la carne y todo junto, ¿no es cierto? Y en el caso de el ovino, no solamente la lana, sino también el consumo de la carne del animal. El caprino, que hace alusión a la cabra, tenemos nosotros, que obtenemos de la cabra normalmente leche, queso, igual que en el vacuno. Queso de cabra es más reconocido todavía y con mayor cantidad de nutrientes que el de la vaca. Y también utilizan en algunos casos el caprino para tracción. Los auquénidos o camélidos se utiliza no solamente la lana y la carne, sino que se caracterizan por ubicarse en las zonas conocidas como las mesetas y alimentarse de lichu o pajonal. El ganado porcino hace alusión al cerdo, que lo utilizamos para la alimentación en función de embutidos y carne. Entonces vamos a ver su ubicación. Ya decíamos que el ganado vacuno se encuentra en las zonas altoandinas y específicamente casi toda la sierra. El ovino también lo encontramos por allí, aunque tenemos algunas zonas de la costa que también tienen presencia de ovino. La cabra la encontramos en las zonas de la costa. Auquénidos en las mesetas, específicamente zonas altoandinas. Y el porcino específicamente en mayor cantidad en la región de Lima. Tenemos también en ganadería el cuidado de lo que vendrían a ser los caballos, en que podemos encontrarlos no solamente como alguien pensaba que es para corrida o para cuidado de animales en los establos, sino también en algunas zonas autorizadas para el consumo de carne de caballo, que tienen que ser registradas por la empresa y obviamente ser supervisada por Digesa para el consumo de esta carne. En este caso nos preguntan cuál es la zona o departamentos con mayor número de cabezas de ganado vacuno. Entonces vamos a ver nosotros aquí. No puede ser ni Arequipa ni Lima, porque no encontramos mayor cantidad de ganado vacuno en la parte de la costa. En el caso de Cusco y Amazonas, si bien por la zona tenemos el cebú, lo encontramos más por las zonas de Loreto. Entonces no puede ser. Piura e Ica, que se cataloga más por el consumo del ganado caprino, tampoco. Entonces nos quedaría Cajamarca y Puno, que son zonas andinas y altoandinas a la vez. La letra D. 3. En un ejercicio de la clase de geografía, a los estudiantes se les indicó seleccionar las especies faunísticas de los ríos, lagunas y lagos, que se extraen en cada una de las regiones naturales del Perú. Identifiquemos la alternativa que cumple con las indicaciones que el profesor menciona. Entonces aquí estamos hablando un poco de la pesca. La pesca es una de las actividades que cataloga más o caracteriza a la parte de la costa en función de lo que nosotros conocemos como pesca marítima. Antes existían tres tipos de pesca marítima.
La que era de 0 a 5 millas, de 5 a 10 millas y de 10 a 200 millas. Y lo catalogábamos de esta manera. Pesca artesanal, pesca, la mayor era pesca industrial y pesca de mediana escala. La artesanal también era conocida como pesca de bajura, la industrial como de mayor escala. Entonces, según lo nuevo que tenemos nosotros, mandado por el Ministerio de Producción, la pesca de mediana escala va a desaparecer o ha desaparecido y se integra a la pesca industrial. Por eso aparece ahora de 5 a 200 millas. Pero nosotros tenemos también a su vez la pesca continental, que se da en ríos, lagos y lagunas, que obviamente en mayor cantidad de recursos lo encontramos nosotros en la Amazonía. Luego lo encontramos en la parte andina y por último en la región de la costa, porque en la costa no es característico mucho las especies faunísticas. ¿Qué consumimos nosotros en la costa que provenga de los ríos, de lagos o lagunas? El más utilizado es el camarón de río, el langostino de río y las famosas conchas negras. Si hablamos de la sierra, la especie más consumida es la famosa trucha. Pero nosotros ya sabemos que la trucha ni siquiera era originaria del Perú, fue traída y a raíz de que se consumió bastantes cantidades de peces que había en la zona de Junín, se quedó entonces como la trucha, como el animal característico de la zona, ¿no es cierto? Tenemos también el carachi, el suche, el ishpi, como animales característicos de la sierra. Y en la selva nos caracterizan los animales más grandes, como es el paiche. Acuérdense que el paiche puede ser cargado hasta por 3 o 5 personas. La doncella, que es el pescado más rico que encontramos nosotros en la selva y que tiene un alto valor económico también. Vamos a encontrar el zúngaro y el sábalo, entre otras especies. Entonces, en este caso nos permiten a nosotros o nos piden encontrar una especie característica de cada una de las regiones. Entonces empezamos. Langostino es costa, camarón es costa, pero doncella no es costa. Conchas es costa, las conchas negras, pero el carachama no pertenece a la región porque el carachama es de la selva. Entonces, vamos a ver luego el bagre. ¿Dónde lo encontramos nosotros? En la selva, suche. También está en ¿dónde? En la sierra, y no las tenemos entonces organizadas según lo que nos piden, ¿no es cierto? Ahora, la trucha sí es sierra y el paiche es selva. El dorado y en Chambira, selva, entonces no podría ser. El zúngaro y el ishpi es sierra, pero el caracheme y el zúngaro vendrían a ser selva, tampoco podría ser. Lisa es selva. El carachi lo encontramos nosotros también en la sierra, pero la lisa la podemos encontrar no solamente aquí, sino las podemos encontrar también en las zonas cercanas a la misma sierra, entonces no podría ser. ¿Y quién tiene las 3 regiones ordenadas? Camarón de río, la trucha de la sierra y el paiche de la selva. Además, no solamente nos piden que las clasifiquemos por regiones, sino que clasifiquemos las especies más representativas. Y en el caso de la costa, entre lo que es el langostino y el camarón, lo que más se consume es el camarón de río. Tenemos entonces la letra B. A diferencia que en el caso de lo que vendría a ser la letra C, que por ahí nos puede generar complicación, vamos a encontrarnos que el carachi es como se le conoce en la parte de la región de la selva, porque popularmente este carachi para la sierra es el famoso carachico.
Y por último tenemos nosotros la ubicación de la minería, de los recursos mineros. Pero primero para eso vamos a hablar un poco sobre la misma minería. La minería que se explota en el Perú, el principal mineral es el cobre. Luego ya les dije que la plata. Y la vamos a encontrar la minería regulada por una serie de normas. Tenemos nosotros el cobro del canon minero, de la regalía minera y del derecho de vigencia. El canon minero no es un impuesto que exactamente se cobra de esa manera, sino es el 50% de las ganancias de la minería que se le va a destinar al gobierno regional. En la regalía minera es como que vendría a ser el alquiler. Es el pago mensual por hacer uso de dicho yacimiento. Y el derecho de vigencia son los años en los cuales se ha destinado dicha concesión. Ahora, también recordemos la diferencia entre lo que es un yacimiento y una mina. El yacimiento es de origen natural. Ahí encontramos nosotros los recursos sin haberlos colocado. En cambio, la mina es la forma de extracción que se da en un determinado yacimiento. Esta extracción puede ser por socavón, es decir, por un túnel que se hace en la mina, o puede ser también por tajo abierto, es decir, sobre el terreno, que generalmente se hace para la extracción del petróleo. Si hablamos nosotros de los diferentes yacimientos, vamos a tener entonces el cobre, también lo que vendría a ser la plata, el zinc en la primera mina más importante que nosotros tenemos, que es Antamina. Es cierto que lo encontramos en Ancash, por eso te dicen también que el mayor canon lo recibe Ancash, porque tiene canon por la minería y canon por la pesca. Luego vamos a encontrar nosotros, en el caso del cobre, por ejemplo, luego de Antamina, Cerro Verde, que lo encontramos en las zonas de Arequipa. Es en función del mineral más utilizado en el Perú, el cobre. Luego vamos a tener nosotros en el zinc, tenemos también Antamina, pero luego de Antamina, ¿quién está? Cerro Lindo. Si seguimos analizando nosotros, tenemos por ejemplo la plata, ya hemos dicho que en primer lugar está Antamina, pero ¿quién le seguiría? Tenemos en la región de Lima el Uchucchacua. Ese es en función de ¿qué? De la extracción de la plata. Si hablamos nosotros entonces de cobre, zinc y plata, tenemos en primer lugar Antamina, pero estamos mencionando sus segundos lugares. Cerro Verde en el caso del cobre, zinc, Cerro Lindo en el caso del zinc y Uchucchacua en el caso de la plata. Continuamos. Tenemos en el caso del plomo, en primer lugar tenemos Animón de Pasco. Pero ¿cuál es el problema con Animón? Que Animón también lo vamos a encontrar nosotros en otros lugares. Por ejemplo, se extrae plata, se va a extraer también cobre, entonces ahí nos puede generar complicación. Tenemos entonces en primer lugar Animón. Luego de Animón tenemos Yauricocha. ¿Qué pasa con Yauricocha? También lo vamos a encontrar en la extracción de otros minerales. Y a Yauricocha lo estamos encontrando nosotros en Lima. Luego vendría Cerro Lindo. ¿Pero qué pasa con Cerro Lindo? Ya lo hemos mencionado que también se extrae zinc, entonces ahí nos podría generar complicación. Y en Pasco tenemos Milpo, que también extrae plomo. Luego, si hablamos nosotros de oro, acordémonos que Yanacocha lo catalogan con la mayor extracción de oro, pero lo vamos a encontrar en las minas de Chaupiloma. Luego tenemos Chaquicocha, que también lo vamos a encontrar con la extracción de otros minerales, Alto Chicama y Madre de Dios. Y en el caso del hierro, que es el más reconocido, lo más fácil de mencionar es que hierro solamente se extrae en Marcona y no en otro lugar. Entonces, así como ya hemos hecho un recuento de las principales unidades mineras, es más fácil ubicar las claves, ¿no es cierto? Entonces tenemos nosotros
Uchuchacua en Lima. ¿Dónde hemos ubicado Uchuchacua? En Plata. Ahora, Milpo en Pasco. ¿Dónde habíamos ubicado Milpo? En Plomo. Marcona Nica. Hemos dicho que Marcona es exclusiva para la extracción de hierro. Luego, ¿quién extrae oro? Tenemos ahí varias opciones, de Chaupiloma, Chaquicocha, Alto Chicame o Madre de Dios. En este caso sería Chaquicocha. Y nos quedaría entonces Cerro Verde para Arequipa. Entonces verificamos la extracción del cobre y tenemos Antamina en primer lugar y luego Cerro Verde. Entonces ahí tendríamos D, B, A, E y C. Por lo tanto, sería 4 la letra A. Ya ahí sí hemos combinado con las preguntas de geografía de actividades económicas, primera parte, porque luego estaríamos trabajando la segunda parte, que es actividades secundarias y terciarias. Ya ahí sí hemos combinado con las preguntas de geografía de actividades económicas, primera parte, porque luego estaríamos trabajando la segunda parte, que es actividades secundarias y terciarias.